Muy buenas noches, Ezequiel. Muy buenas noches a todos. Gracias por este espacio. Les agradezco por estar presentes. Todos estamos brindando un poquito de nuestro tiempo para poder actualizarnos, compartir algo de información, ¿no? Y ver cómo están las cosas en el mundo del mantenimiento. Bien, como lo estaba diciendo Ezequiel, hoy día vamos a hacer un tema relativamente interesante. La verdad que es algo que no se toma muy cotidianamente, aunque debería hacerlo, ¿no? En realidad, cuando nosotros hacemos análisis de vibraciones, generalmente nos centramos en todo el conjunto, en toda la máquina, en toda la parte rotativa, pero muy pocas veces hacemos hincapié en el motor, cuando el motor realmente es la parte tal vez más importante de la máquina. Para el motor, se arruina el motor y toda la máquina queda inutilizada, sea cual sea la máquina que estemos accionando, ¿no? Entonces, la verdad que como vengo ya casi 15 años dedicándome a este tema del mantenimiento predictivo, me he topado varias veces con casos en los cuales la importancia que se generaba al diagnóstico del motor era demasiado, pero demasiado superficial, ¿no? Muchas veces nos decían de que no, al motor se le hace mantenimiento preventivo, así que no necesita hacérsele algo más, ¿no? Y en algunos otros casos he visto de que no existen técnicas muy a fondo como para diagnosticar certeramente el motor. O sea, obviamente las hay, pero no son tan efectivas. Bien, denme un segundo, vamos a silenciarlos a todos para que nadie nos interrumpa. Ah, ya, buenísimo. Entonces, en ese sentido, ok, creo que ya volvió el audio. Sí, ya volvió el audio. ¿Me confirman que ya me escuchan? Sí, perfecto. Bien, entonces les iba comentando, ya me había presentado Ezequiel, ya estamos, bueno, ya muchos de ustedes me conocen y saben a lo que me dedico, así que creo que no nos va a afectar a pasar esta diapositiva de manera rápida. Ok, empezaremos viendo algunas técnicas para evaluar motores eléctricos. Ya, ahora, los motores eléctricos tienen un funcionamiento bastante interesante por su principio de transformar energía. Tienen que agarrar energía eléctrica, la van a volver energía mecánica y efectivamente al hacer esto hay varias conversiones internamente. Entonces, hay tanto parte eléctrica como parte mecánica. Eh, Generalmente las vibraciones nos van a ayudar a encontrar problemas mecánicos, nos van a ayudar a encontrar algunos problemas eléctricos, pero no necesariamente es un ensayo absoluto. Es decir, que si yo le hago vibraciones a mi motor, ya he cumplido y puedo diagnosticar cuál problema tenga. En realidad no es así. Las vibraciones son recontra útiles, nos dan un buen parámetro, una firma mecánica, nos pueden encontrar fallas eléctricas, pero no son lo absoluto para explorar a todo el motor eléctrico. ¿Ya? Ahí les muestro algunos equipos que son específicamente para analizar los motores, ¿no? En la parte superior está la línea de Baker, que antes le pertenecía a SKF, lamentablemente ya no, creo que ahora le pertenece a Megar, ¿no? Pero los equipos hacen y hacían también y siguen haciendo todas las evaluaciones al motor cuando está estático como cuando está funcionando, ¿no? En la parte derecha tenemos una marca que se llama Altest, que también hace ese tipo de evaluaciones. También tiene online y offline, pero con ciertos estudios un poco más personalizados, se puede decir, no tan estándares y con ciertas limitaciones, ¿no? Y en la parte inferior tenemos el PDMA, que su fuerte hace también análisis estático y dinámico, pero obviamente su fuerte más es el tema dinámico. Entonces, estos equipos de acá
no hacen vibraciones, no tocan ni siquiera el tema de vibraciones, sino se centran en todo el circuito eléctrico del motor. Entonces hacen una exploración bastante amplia. Yo les puedo hablar un poco más de Baker, porque tuve la oportunidad de estar en la fábrica de Baker en Estados Unidos, en Fort Collins, y ahí he visto cómo ensamblaban estos equipos, cómo los testeaban, cómo estaban haciendo el tema del desarrollo y la investigación para futuras versiones y demás. Y uno de los puntos que siempre me agradó de Baker, sobre todo en la parte estática, el equipo ese color blanco, es de que sometía dos pruebas que muchas personas técnicas consideraban destructivas, pero en realidad no lo son. El HiPod y el Surge, ¿no? Son dos ensayos que están respaldados por una de las normas de IEEE, que justamente agarraban al motor y lo estresaban demasiado, ¿no? Le metían 2 veces su voltaje nominal más 1000 voltios, y si aguantaba eso, aguanta cualquier cosa y el motor sale certificado como para poder operar, ¿no? Entonces la gente de PDMA, la gente de Altest decían, esos ensayos son destructivos, no deberían aplicarse. Sí, es una opinión de contra válida, pero en realidad se tienen que aplicar y lo está respaldando una norma IEEE, o sea, no es cualquier personita que lo diga, ¿no? Yo me acuerdo cuando justamente estábamos en la fábrica, hablábamos de eso y nos decía, sí, efectivamente tiene un son destructivo, pero no llega a serlo porque obviamente controlan que este sobrevoltaje al que se le va a aplicar al motor no vaya a exceder, ¿no? No vaya a superar los límites que pueden dañar. Y si está empezando a dañar, para la prueba. Así es como debería ser. Ahora, yo recuerdo que decían, haremos una analogía con la salud. Es como si nosotros nos aplicáramos unas radiografías, rayos X, ¿no? Entonces, en líneas generales, cuando nosotros podemos rayos X, nos sometemos a alta radiación, ¿no? Es un tema. Pero que obviamente al someternos a alta radiación podemos lograr ver todo nuestro interior y en base a eso diagnosticar problemas desde lo más temprano posible. Pero los rayos X no dejan de ser radiactivos y hasta cancerígenos, ¿no? Obviamente que si uno se quedara todo el día haciendo, tomándose rayos X, obviamente tendríamos problemas, podría generarnos ese tipo de daños, ¿no? Pero como solo es un ratito, es una exposición mínima que más bien nos ayuda en vez de ser contraproducente. Entonces lo mismo pasaba con Baker. Hacía su HiPod, su Surge, y con eso lograba certificar que los motores estaban relativamente bien. Y algo más interesante con lo que trabajé de esto eh, fue de que tienen un modulito, sobre todo los dinámicos y el equipo negro que está a la izquierda, para detectar el torque del motor. E interesantemente lo muestran como un espectro de vibraciones. Y de hecho es un espectro de vibraciones, pero en vez de que tenga amplitud vibratoria en el eje Y, tiene el torque. Entonces, como para evaluación directa para saber si está bien o está mal, no servía de mucho, pero sí para darnos una firma de cómo son las vibraciones internas, aunque no te lo mostraba en señal de vibraciones, sí te daba un pantallazo bastante amplio. Entonces me animo a decir que este Baker, que es con el que más he trabajado, tal vez era de los más completitos porque solo le faltaba, llamémosle así, vibraciones para hacer un análisis completo, pero lo compensaba haciendo un análisis de torque y de espectros de torque que traía básicamente los mismos resultados, ¿no? Entonces, como que ya no necesitaba ni siquiera de vibraciones. Entonces, ahí es la contraparte de lo que sería un, un análisis completo al motor. Ya queda muy corto, digamos, solo por aplicarle una técnica, ¿ya? Esta pantalla que estamos viendo ahora es, denme un segundo, quiero borrar todo. Ahora sí. Esta pantalla que estamos viendo ahora mismo es la pantalla principal del equipo BA5 de Adash, ¿no? Es uno de los equipos más recientes. Y fíjense, son todos los módulos con los que actualmente viene este equipo en su versión full. Analizador, rutas, run-up, cost-down o arranque y parada, un grabador o registrador, la aplicación de balanceo, hace otra aplicación de balanceo avanzado, eso es cuando tenemos que tocar más de 2 planos o situaciones un poco más complicadas,
el FACIT, que es autodiagnóstico, el estetoscopio, la lubricación, análisis de octavas, el BAM test o prueba de impacto, ADS, ultrasonido, y fíjense la novedad que está trayendo el BA5, trae un modulito que se le llama el MCSA, ¿ya? Este modulito de acá permite que nosotros hagamos un diagnóstico más a fondo en motores eléctricos, ya que combina las dos técnicas que estábamos hablando. Por una parte, las vibraciones que se generan en el motor, que pueden ser incipientes de una fuente mecánica o una fuente eléctrica, y adicionalmente metí algunas señales de cociente al analizador y cruzaba las señales de vibraciones con las señales de cociente. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos un problema eléctrico, se va a manifestar mediante vibraciones de alguna forma, pero se va a manifestar mucho más claramente en la energía que se le está suministrando, ¿no? O sea, cómo estás respondiendo a esa energía. Entonces, este modulito ha sido desarrollado por Adash, pero tengo entendido que hay otros fabricantes de equipos de vibraciones que también han desarrollado un módulo parecido. No el mismo, pero uno parecido, ¿no? Donde efectivamente lo que se hace es buscar o introducir también señales eléctricas al análisis vibratorio, ¿no? Entonces, fíjense, esta es la segunda pantalla, se puede decir, donde nosotros podemos hacer este análisis. El sensor está conectado al equipo. Este equipo tiene 4 canales y a cada uno de los otros 3 canales restantes se le coloca una pinza amperimétrica. Con esa pinza amperimétrica se pone a cada fase y nosotros empezamos a medir las vibraciones y empezamos a medir las señales de la corriente. Tiene un pequeño algoritmo este MCSA rotor, como dice ahí, justamente para encontrar anomalías en este caso. Puede encontrarnos barras rotas, excentricidades rotor, conectores sueltos, frecuencia de deslizamiento amplio. O sea, puede encontrarnos un montón de problemas eléctricos solo combinando estas dos señales de entrada. Entonces, no es un Baker, no pretende tampoco ser un Baker, pero sí pretende ser un analizador de vibraciones que vaya un poquito más allá cuando tenga que diagnosticar motores y no hacerlo superficial en los motores, ¿no? Ahora, aquí sí hay una gran verdad, y también la charlábamos un poco contraproducentemente con la gente de fábrica de Baker, era el tema de que este tipo de ensayos, sobre todo los estáticos, deberían realizarse cuando el motor esté en taller, no en operación. Es decir, cuando me toca hacerle mantenimiento, lo mando a hacer una reconstrucción total, lo van a rebobinar, cambiar rodamientos, barnizar, secar, etcétera, etcétera, y va a volver a operaciones. Entonces, estos ensayos, en teoría, deberían aplicarse antes y después de que he entrado al taller a ser reconstruido. Pero obviamente y comercialmente hablando, eso tampoco es muy rentable para las empresas que prestan servicios. Así que mejor ofertan y dicen, hay que hacerle un estático cada cierto tiempo. Aunque lo legal es de que sería suficiente con hacerlo antes y después de un mantenimiento o antes y después de una fallada, de una parada muy, muy abrupta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya como que dejamos de hacerle unas pruebas al motor y entonces ¿con qué nos quedamos? ¿Solo con vibraciones? No, ahí es donde entra este modulito que nos puede ser útil al respecto. ¿Ya? Entonces, estemos conscientes de eso. Yo, si voy a aplicar vibraciones a los motores eléctricos, esperaré encontrarme algunos problemas mecánicos. Puede ser un desbalanceo del rotor, una soltura entre el eje y rodamiento y alojamiento, un eje flectado, puedo encontrarlo, una soltura en las patas, puedo encontrarlo, una deformación en la carcasa del motor, puedo encontrarlo, o alguna desalineación si es que estuviera acoplado a alguna máquina, ¿no? Todo eso puedo encontrarlo mecánicamente hablando. Y hablando eléctricamente ya es un poquito más difícil. Se pueden encontrar más cosas, pero hay que hacerle análisis mucho más a fondo. Y qué mejor si es que metemos o alimentamos con alguna señal, ¿ya? Bien, vamos chequeando primero dónde tengo que medirle vibraciones a los motores eléctricos. Aquí hay un tema de siempre, la anterior semana nomás nos tocó hablar de esto, pero fíjense, a la izquierda tenemos un motor eléctrico de eje horizontal, es decir, ese motor ha sido fabricado para trabajar en el plano horizontal, ¿no? Tiene sus patitas, justamente, que se lo han puesto en la base para que se pueda anclar de forma horizontal.
El problema que se tiene es que muchas veces estos motores, como son más accesibles y más baratos que los verticales, se ocupan para trabajos en vertical. Y ahí es donde empezamos a tener un historial de fallas. Ojo que no todos los motores que son horizontales y se colocan en vertical van a fallar, pero hay una gran posibilidad de que sí pase, ¿ya? Lo que pasa, les comento mi historia hace poquito. Tengo un cliente que tiene aeroenfriadores. Para los que no conocen los aeroenfriadores, son como pequeñas toses de enfriamiento, pero el único objetivo es que hay un ventilador que tiene que impulsar aire y enfría unos tubos aletados o unos tubos normales donde hay producto o proceso químico. No, generalmente en las petroleras se utilizan mucho en las petroquímicas. Entonces, estos enfriadores generalmente son varios, vienen de bloques de 4, de 6, ¿no? Y para ser más baratos, algunos fabricantes agarran esos motores horizontales y los colocan en posición vertical, ¿no? Entonces tengo un cliente que tiene 4 enfriadores en un solo bloque y lamentablemente uno de esos motores todo el tiempo falla, todo el tiempo, ¿no? Se le agripa el rodamiento, empieza a choseársele la grasa, no arranca, tiene problemas de arranque, entonces siempre le falla uno, ¿no? Y el problema más constante que estaban teniendo era el tema de los rodamientos. El rodamiento no les aguantaba. Ponían otro rodamiento, igual aguantaba 2 semanas y se volvía a dañar, ¿no? Cuando me vinieron a preguntar a mí, yo les dije lo que diría siempre, ¿no? Ese motor es un motor horizontal y no debería estar trabajando en vertical. Pero ahí surgen los famosos, ¿cómo se puede decir? Así siempre ha sido, ¿no? ¿Por qué solo ese si tengo 3 más igualitos y no les pasa nada? ¿No es cierto? ¿O por qué este de acá vibra y si son el mismo, si son la misma fábrica, si son la misma marca, si son todo, ¿no? Entonces, genera cierta situación, ¿no? Entonces, no significa que todos los motores vayan a fallar, pero hay una gran probabilidad de que sí lo hagan, o por lo menos uno del proceso va a fallar. Y fíjense, los motores verticales tienen otra configuración. Para empezar, no tienen patita, sino van a trabajar embridados generalmente o encastrados, ¿no es cierto? Y no tienen la estructura de un motor horizontal. Entonces, estos vienen con rodamientos especiales y su construcción e ingeniería ha sido pensado para un trabajo en vertical, ¿no? Pero obviamente son más caros. Bueno, en ambas situaciones, cuando nosotros queremos evaluar estos rodamientos, tenemos que tomarle vibraciones. Y hoy justamente hablaba con un cliente de que mínimamente le tengo que tomar 3 mediciones en cada rodamiento. El motor tiene 2, obviamente, y voy a hacer una medición en el rodamiento delantero, por ejemplo, en el que va cerca del eje, en vertical, ¿no? En este punto, poniendo el sensor en posición vertical, en horizontal y en axial. A veces no hay el espacio suficiente para axial, pero se puede hacer alguna maniobra por ahí, ¿no? Entonces, con esas 3 mediciones, yo ya tengo un valor que lo voy a ocupar para evaluar si mi máquina, mi motor está bien o no está bien. Generalmente, dependiendo de la norma que utilicemos, te va a decir usa el valor más alto medido. Ahorita entramos a ver qué normas aplicamos. Y en este caso, en la parte trasera, primero la regla, nunca medir sobre la lata o la cobertora, sino medir siempre en la parte rígida, y mido del mismo modo, vertical, horizontal y axial, tratando de encontrar realmente cómo es la forma en la que vibra esta máquina. ¿Ya? Ahora, esa historia cambia un poquito cuando nosotros tenemos una aplicación vertical, porque aquí es suficiente hacer 2 mediciones por punto, ya no 3. Hacer una medición radial, porque aquí ya no existe ni vertical ni horizontal, en realidad es radial, ¿no? Como apuntando hacia el radio, lo vamos a dibujar, ¿no? En este sentido, como si estuviéramos apuntando hacia el radio, y una axial, ¿no? En dirección del eje. Con eso es más que suficiente diagnosticar este tipo de máquinas, ¿ya? Pero, ojo, tiene que ser un motor para trabajo vertical. Bien. Entonces nosotros vamos con un equipo portátil, colocamos el sensor en cada uno de los puntos y empezamos a recolectar vibraciones para evaluar cómo está la máquina, ¿no? Fíjense, acá tenemos un motor que está accionando una bomba y prácticamente como el motor es la parte motriz del sistema, se bautiza los puntitos donde vamos a recolectar vibraciones con números en seguidilla. Punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Donde hay un rodamiento es un punto. Y en cada punto vamos a hacer 3 mediciones
una en cada sentido, ¿no? Entonces, básicamente la nomenclatura para identificar qué punto estoy monitoreando sigue en el sentido del giro, en el sentido del movimiento. ¿Bien? Ok. Ahora, hay algunas otras sugerencias que justamente están buscando de que coloquemos el sensor en el lugar más cercano al, a los fallos que podamos detectar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un motor eléctrico visto en corte transversal y lo que nos quiere mostrar la figurita es de que este punto muestra una bobina suelta en el estator, ¿no? Es decir, que no está agarrándose bien o está floja, bueno, tiene algún problema. Esto de aquí va a generar que todo el rotor se mueva de una forma no concéntrica, ¿no? Como una especie de excentricidad porque está creando otro tipo de campo, ¿ya? Y el tema es, yo tengo que detectar que existe ese problema. La pregunta, ¿dónde será mejor colocar el sensor para que pueda detectarlo? Entonces, fíjense, nos dan las opciones de poner aquí en horizontal, en vertical pero abajo, en horizontal y en vertical pero arriba. Nos pide mejor pónganlo debajo del motor, ahí vamos a poder detectar mejor porque es la zona de carga. Mídalo mejor solo en estas dos direcciones radiales a 90 grados una de la otra. Y hay algunas otras máquinas que les hacen muescas en esos puntos justo para que nosotros tomemos vibraciones, ¿no es cierto? Para darles más en claro, mientras nosotros cumplamos con las 3 mediciones por cada punto, no importa dónde esté el problema, igual lo vamos a identificar, solo que en alguna medición un poco más visible que en otras, ¿no? Ahora, lo que sí hay que ser muy, no sé, darle mucho crédito a los fabricantes de motores eléctricos actualmente, ya están considerando en qué puntos tienen que hacerse las mediciones de vibraciones. Entonces, nos presentan un punto lo más rígido posible hacia el motor y listo para que nosotros asentemos el sensor. Entonces, de eso también hay un gran avance últimamente. Ya, fíjense la recomendación que les he dado hace un rato. Si vamos a medir vibraciones, no lo hagamos en la lata. Dentro de la lata solo hay aire y entre la parte que vibra o que nos interesa que vibra, que es el motor, ¿no? Que es el rodamiento, tiene que transmitirse esa vibración de la forma más rígida posible. Y al llegar al lugar donde está midiendo el sensor, nos va a mandar una señal un poco más fidedigna. Por eso es que estas latas no sirven. Y eso les comento algo interesante. Hace 2 años atrás, antes de la pandemia, me contactó una empresa azucarera acá en Bolivia. Y me dice, necesitamos que haga una evaluación de cierto grupo de máquinas para ver si están bien o no están bien, para ver si es que hay que hacer algún mantenimiento en medio de la zafra. Perfecto. Voy y la primera persona que me recibió fue el jefe de mantenimiento y me dice, quiero que revise, ta, 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 ta. Y me dice, nosotros también revisamos vibraciones. Me dice, ah, qué bueno, les digo, ¿no? ¿Qué equipo tienen? Y me muestran el equipo que tenían y era, tal vez me animo a decir, uno de los peores equipos que hay para vibraciones, pero bueno, lo tenían ellos, se los vendieron bastante bien, ¿no? Y, y me dice, lo que pasa es que creemos que nuestro equipo está descalibrado. ¿Por qué piensan eso? Le digo, ¿no? Y me dicen, pasa de que el analista de vibraciones, la persona que va y recolecta las vibraciones, nos dice el motor está con daño en rodamientos. Entonces nosotros paramos el motor, desarmamos todo y vemos el rodamiento está bien, no tiene ningún daño. Ah, qué raro, les digo, ¿no? Y el analista de vibraciones que estaba ahí empieza a decir, ¿no? Sus pretextos, ¿no? Lo que pasa es de que aquí usamos rodamientos baratos, los montamos mal y por los rodamientos no aguantan y obviamente las vibraciones lo detectan desde que antes de que falle, por eso es que no se ve cuando lo sacan. Y de cierto modo tienes razón, pero yo fui más que nada a hacer una pequeña auditoría de cómo toman vibraciones, ¿no? Y le digo, mostrame cómo tomas vibraciones a este motor. No me dice, no, pero que yo también soy analista, me he certificado aquí en Bolivia. Bueno, aquí en Bolivia ninguna empresa certifica, no tenemos laboratorios de vibraciones. Pero bueno, ya. Y de todas formas, luego agarra y coloca el sensor aquí, ¡puc!, en la lata, en la parte final de la lata. Y le sale una vibración de 5.3 milímetros por segundo, ¿ya? Que para los que no saben todavía eso es un valor relativamente alto. Y le sale un valor de 1.9 G en su evaluación de zonamientos. Así lo pone. Entonces, él me dice, mira, según mi tablita, el rodamiento no debería pasar de 0.8 y está en 1.9, por eso digo que el rodamiento está mal. Bueno, vamos por partes. Primer error, nosotros si queremos
monitorear, no vamos a monitorear en la tapa y vamos a monitorear en una parte rígida del motor. ¿Ya? Primer punto. Para evaluar rodamientos, la forma de evaluar es lo más cercano a la zona de carga. O sea, a veces no se puede llegar aquí por horizontal, pero podemos entrar por un radial un poco más abajo, pero lo más cercano. ¿Qué es lo que pasa? Les muestro. Imagínense que este es el rodamiento. Vamos a dibujarlo relativamente rápido. ¿Ya? Les pido que no os vayan la pizarra, por favor, estamos escribiendo ahora. Y a ver, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, el rodamiento está acá y cuando empieza a girar, arma una zona acá abajo de más o menos 120 grados, ¿no? Que se denomina la zona de carga. ZC, zona de carga, ¿no? Entonces, los elementos rodantes van girando, entran a la zona de carga y se apretan, se comprimen. Salen de la zona de carga y se traccionan, se liberan, y así sucesivamente. El tema es de que si va a existir algún problema en el rodamiento, si es que se va a empezar a picar, como le denominan algunos, ¿no es cierto? El primer punto a verse va a tener que ser afectados la zona de carga, ya sea aquí en el aro externo, en el aro interno, en los elementos rodantes o en la jaula, más se va a ver en la zona de carga, porque es ahí donde se amplifican las señales y los problemas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí tenemos un pequeño problema. Ahora, si yo quiero medir perfectamente lo que le está pasando al rodamiento, entonces hacer una medición en vertical no me sirve prácticamente de nada. ¿Por qué? Porque estoy lejos de la zona de carga. Hacer una medición en horizontal me sirve un poquito porque estoy más cerca de la zona de carga. Lo mejor sería hacerla acá abajo, pero no siempre se tiene acceso, o aquí de forma radial para detectar el problema. Entonces, solo en esos lugares es válida la medición para evaluar el rodamiento. No puedo usar o hacerlo en otra parte, porque me va a salir valores raros y esos valores raros puedo interpretar como que es un daño en el rodamiento cuando en realidad no lo es. ¿Ya? Entonces, fíjense lo más básico que es monitorear vibraciones, hay personas que no lo hacen, no se está haciendo. Bien, dicho esto, entonces, cuando yo voy a monitorear un motor, tengo que elegir muy bien los dos puntos y las direcciones donde voy a medir, ¿no? Entonces, con eso ya voy a garantizar que por lo menos mi medición está haciéndose bien y que la información que recolecte me va a servir para poder tomar alguna decisión a futuro, ¿ya? Bien, ahora, aquí sí es un tema interesante. ¿Los motores deberían vibrar o no deberían vibrar? La respuesta es de que tienen que vibrar como cualquier máquina que gira. Ahora, el tema es aquí, ¿cuánto vibra y cómo vibra? Eso creo que es tal vez más valioso. Puede ser de que vibre muy poquito, entonces no nos va a generar o no nos va a inducir a ningún problema. Simplemente podríamos llamarlo hasta una vibración normal o firma mecánica. Pero justamente cuando nos hacemos esta pregunta es de donde nosotros podemos saber, primero, si existe un problema y luego de dónde viene ese problema, qué es lo que lo ocasiona. ¿Ya? Y aquí nos dice, ¿qué problemas puedo identificar mediante vibraciones? Primero de nada, ¿cuánto vibra? Yo tengo que definir cómo, o bueno, perdón, cuánto es lo que está vibrando y en base a eso decir si esa vibración es normal o es anormal. ¿Ya? Eso de acá es bastante valioso porque yo he estado en más de un cliente en alguna planta industrial y me dicen, ingeniero, véngase, el motor está vibrando mucho. Yo siempre les pregunto, ¿y cuánto es mucho? Harto, harto, no se aguanta con la mano. Eso no es un valor, ¿no? Y lo que hacían los brasileños también, los ingenieros azucareros, decían, ingeniero, está vibrando mucho la máquina. ¿Cómo sabe? Hemos puesto un vaso de agua y el agua no se queda quieta. Entonces, no le dan una cuantificación, ¿cómo se puede decir? Real, comparable, para que uno pueda tomar una decisión y decir, realmente esto está bien o está mal. Es igual, me recuerdo una vez fui a hacer un trabajo ahí a Potosí, y uno de los mecánicos me dice, ingeniero, ¿por qué no me lo toma vibraciones a este reductor? Claro, le digo, no hay ningún problema. Y me dice, yo le digo, no, ¿y cuál es el problema? O sea, ¿por qué necesitas tomar vibraciones? ¿Cuál es la causa? Y me dice ahí, lo que pasa es que ese rodamiento de ese reductor calienta mucho. Interesante, calienta mucho.
Sí, me dice, calienta demasiado y pues tengo miedo que le pase algo. Entonces yo le digo, ¿a cuánto calienta? O sea, les pregunto siempre. Con la mano no se puede aguantar. Entonces son mecánicos, gente de mantenimiento, deben tener un pirómetro tirado por algún lado, vamos a recogerlo. Vamos y medimos y la temperatura era 27 grados. 27 grados. Obviamente la temperatura ambiente allá es pues, no sé, 2 grados, 3 grados, y 27 grados les parecía caliente, ¿no? Aquí en Santa Cruz, por lo menos nosotros en temperatura ambiente estamos a 35, por lo tanto cualquier superficie está a 35. Y si un solamiento calienta, aquí tendremos que estar hablando de 90 grados para hacer. Entonces muchas veces nos dejamos llevar por ese de que creemos o percibimos de que estamos, no, o sea, que estamos mal, que está fuera, solo porque nosotros lo sentimos así, ¿no? La anterior semana hemos estado trabajando colocando unos sistemas de monitoreo online y de protección a unas turbinas hidráulicas por el lado de Cochabamba. Y justamente antes de colocar los sensores y todo en la primera reunión en el kickoff, nosotros les preguntábamos cuáles son los antecedentes. Y ahí todos opinan, pues opina el gerente, opina el operador, opina el de mantenimiento, el instrumentista y todos, ¿no? Pero a lo que todos se habían puesto de acuerdo era de que ellos decían, cuando la turbina 5 está encendida y la turbina 4 también, ambas vibran un montón. Tiene la impresión de que se van a salir, vibran fuerte. Bueno, ¿no? Y dice, cuando le bajamos la carga a la 4 y la 5 la ponemos al máximo, vibra mucho más. Entonces crearon como una regla de que si subían la carga de uno y bajaban del otro, vibraba menos, si bajaban la carga, vibraba más, entonces se crearon como una especie de regla. Bueno, hagamos las averiguaciones, ¿no? Entonces, nosotros con un equipo multicanal colocamos sensores en cada una de las máquinas y empezamos a grabar la señal. Es decir, que todo el tiempo vayas recolectando y ahí le hemos empezado a hacer variaciones, ¿no? Sube la carga, le poníamos un comentario, aquí se subió la carga de tal, se subió la carga de tal. Y una de las turbinas, por más de que hagamos lo que le hagamos a la otra, no se veía, pero para nada afectada, o sea, independiente de sus vibraciones. Entonces ahí ya desmentimos el tema de que no tienen que ver la vibración de un lado con la vibración del otro, ¿no? Pero no creo que yo siempre que así es, que su equipo debe estar mal. Eso me mató. Su equipo, no es eso. O sea, simplemente aquí estamos demostrando con operaciones de ustedes, y aquí está la grabación, fíjense, que aumentando o quitando carga una a la otra, las vibraciones de una se mantienen constantes, o sea, no cambia, solo son percepciones de ustedes. Bueno, ahí vamos por una primera parte. Bien, entonces cuando me dicen está vibrando mucho, primero preguntaremos cuánto es mucho y cómo lo estás midiendo, con qué lo estás midiendo y dame un número para que comparemos. Ahora, aquí es donde tenemos el primer problema. Generalmente ustedes contratan a un analista de vibraciones y le dicen, quiero que me evalúes tal máquina o tal motor, ¿ya? Y esta gente está acostumbrada a hacer estas evaluaciones en planta, es decir, cuando el motor está amarrado a la máquina y operando a una cierta carga. Y está bien, me parece excelente, ¿no? Pero ahora aquí va la otra situación. Muchas veces nos solicitan que hagamos vibraciones a motores que acaban de estar reconstruidos, es decir, que están en el taller todavía, que todavía no han entrado a operación. Y aquí está el error más común de mis compañeros analistas, no les digo de todos, ¿no? Pero en una gran mayoría nos hemos topado, de que vuelven a hacer la evaluación de la máquina usando la norma ISO 108163, que es la común de operación, ¿no? Si bien esa norma tiene un acápite donde dice efectivamente esta norma se puede utilizar para evaluar motores en vacío y que han sido reconstruidos, pone otras dos o tres clausulitas más ahí que no te impiden, o bueno, te impiden en todo caso, utilizar la norma a plenitud. Entonces ya ahí como que nos genera un temita, ¿no? Después de eso, después de eso, la gente realmente quiere ocuparla, sí o sí la hizo 108163. Bueno, no está mal, pero el tema es de que esa norma tiene que todavía ajustarse para poder utilizarse directamente a motores que han sido desconstruidos. Aquí es donde yo les presento esta otra norma que considero que es muy valiosa
para esos casos de taller, cuando el motor está fuera de operaciones y acaba de entrar a una reconstrucción o va a empezar a reconstruirse. Y esta norma se llama la IEC 634-14. No sé por qué, pero solo he encontrado la versión en francés, pero ya nos sirve o nos ayuda y justamente nos habla de máquinas eléctricas, ¿no? Y ahí habla, ¿no? Vibraciones mecánicas en máquinas eléctricas con altura de cabeza, eso le llaman, ¿no? Desde la base hasta el centro del eje, o altura de eje, perdón, mayores a 56 milímetros y mediciones y evaluaciones para límites vibratorios, ¿no? Así lo denomina esa norma. Y justamente la otra vez, hablando con un amigo del Perú que está, que alguna vez participa acá, me decía, yo le comentaba de este tema de que nosotros aquí certificábamos los motores de esta forma. Y él me dice, no existe una norma IEC. Yo le digo, claro que sí, solo que estaba manejando hace rato y le digo, no, no la tengo ahorita el número de la norma, pero sí tenemos una norma que te dice evaluar los motores cuando salen de su mantenimiento de esta forma, ¿no? Lo buscó y luego le terminé mandando yo esta norma y dijo, ah, cierto, ¿no? Interesante situación. Pero igual también nos da lugar a leer muchas letras chiquitas. Pero fíjense, aquí quiero llegar con esto. Ahí tengo la tabla de severidad vibratoria en base a la IEC 634, ¿no? Máximos límites de vibración en desplazamiento, velocidad de vibración, aceleración, todo en RMS para tamaños de motores distintos. Y fíjense, habla del tema del montaje, suspensión libre y suspensión rígida o montaje rígido. ¿Qué significa eso? Cuando dices suspensión libre es porque yo no lo he anclado el motor, lo puedo dejar sobre el piso y enchufarlo y ahí tomarle vibraciones. Y fíjense, interesantemente, para motores pequeños, nos dice máximo hasta 25 micras tiene que llegar a vibrar para denominar de que está bien o que está aceptable, que ha salido bien de su mantenimiento. ¿No es cierto? Ahora, si tengo un motor más grande, el de más de 280 de cabeza, de centro de eje, ahí puedo estar llegando hasta 45 micras o en milímetros por segundo, 2.8 milímetros por segundo. Esos son motores grandes, ¿no? Y nos pone un sistema B donde no son nuevos, sino también son otro tipo de grado de vibración, donde colocan al motor con otras limitantes un poquito más exigentes, se puede decir, ¿no? Entonces, esta normita de acá ayuda mucho porque estoy evaluando lo que es con lo que es. Acabo de rebobinar un motor, le voy a aplicar la IEC. La ISO 108163 se queda un poquito corta al lado de esta, ¿ya? Entonces, yo más de una vez he hecho apuestas con los analistas, he hecho apuestas con los clientes, les he dicho, a ver, dígame, ¿con qué norma trabajan esto? No, trabajamos con la ISO 10863, está mal. O sea, por lo menos para motores que están saliendo de mantenimiento, usemos mejor la IEC. Ya motores que están operando, obviamente que sí, ahí le vamos a meter durísimo a la norma ISO 10863 o alguna otra norma que haga exactamente lo mismo, ¿no? Bien, continuemos. Ya vamos acabando. Ahora, fíjense, nosotros acabamos, bueno, estamos en tratativas en realidad de cesar un contrato con una empresa que rebobina motores. Entonces, ellos le hacen a una empresa muy grande, a una empresa petrolera, todo el servicio de rebobino de motores. Y la empresa petrolera, como toda empresa que conoce del mantenimiento, les dice, ok, acepto que me rebobines motores, pero todos tus informes de rebobinación tienen que venir con un certificado de análisis de vibraciones firmado por un analista. O sea, como que alguien más tiene que venir y chequear qué tal está saliendo mecánicamente y eléctricamente el motor. Entonces ahí me contactan y nosotros vamos y me dicen qué es lo que le va a medir. Entonces ahí les decimos, vamos a agarrar, vamos a tomar vibraciones y voy a buscar problemas mecánicos y problemas eléctricos. ¿Qué tipo de problemas mecánicos? Sencillo, voy a buscar desbalanceo, excentricidad, eje torcido o eje doblado, ¿no? Y voy a buscar también algunas solturas u holguras, deformaciones en la carcasa. Perfecto, mecánicamente hablando. Y eléctricamente hablando, podemos encontrar excentricidad del esator, que sea parecido a lo que es una deformación de la carcasa, ¿no? Cortos entre las espiras, hierros flojos, ¿no?
rotores excéntricos, problemas del rotor, que esté deforme o que no esté pasando la corriente como tiene que hacerlo, problemas de fase, los conectores flojos, los cables que salen del embobinado hacia las borneras, y en motores sincrónicos, espiras de estator flojas. Entonces, todo eso yo puedo encontrarlo mediante vibraciones. ¿Ya? A ver, ¿cómo hacemos eso? Y ahí utilicemos el chanchullo internacional. Cuando ustedes se meten al mundo de análisis de vibraciones, difícilmente van a no ver este PDF, que es el chanchullo que ocupamos siempre, las cartas de Charlotte o las tablas de Charlotte. Fíjense, en las tablas de Charlotte nos habla cada una de las características con las cuales se presentan estos problemas eléctricos. Y no está mal. Fíjense, cuando nosotros queremos encontrar un problema de laminación en corto o hierro flojo, ahí nos dice, tienes que encontrarte la primera y la segunda armónica de la velocidad de giro y tienes que encontrarte 2 veces la frecuencia de línea. Eso tiene que aparecer en el espectro. Y desde este punto de vista, y teóricamente hablando, se ve bien. Y es así en realidad, ¿no? Es así en realidad. Entonces, nosotros tendremos que buscar que nos pueda graficar nuestro analizador de vibraciones un espectro de estas características. Ahora, ¿cuál es el problema más recurrente en esto? De que los analizadores de vibraciones vienen con una resolución relativamente baja, algunos, los más baratos, ¿no? Y eso nos impide poder ver este espectro así de claro. Se los voy a poner con un ejemplo. Fíjense, para los que no han visto vibraciones, esto se les va a hacer sencillo. Para los que no, no se preocupen, tampoco es tan difícil. ¿Ya? El 1x es el valor que representa en CPM la velocidad de giro de ese rotor del motor. Vamos a ponernos que, por ejemplo, sea 1496 RPM. ¿Ya? En el mundo de las vibraciones, los 1496 RPM se lo va a traducir como 1496 CPM. Entonces me va a salir un piquito a 1496. Y esta segunda armónica, ¿no? Es 2 veces ese valor, que sería ¿cuánto? 2992 CPM, ¿no? No se nota. CPM. Ok. Entonces, esa segunda armónica va a estar a 2992 CPM. Y ahora acá nos sale la frecuencia de línea. Acá en Bolivia la frecuencia de línea son 50 Hz, que si lo volvemos CPM son 3000 CPM. ¿No es cierto? Y 2 veces la frecuencia de línea serían 6000 CPM. Me equivoqué acá. Voy a volver a replantear. Vamos a hacer lo siguiente, para que se entienda mejor el ejercicio. Les decía, vamos a ahora ubicarnos en un motor de menos polos. Ya tenemos 2980 RPM como velocidad nominal, ¿no? Su segunda armónica de esta va a estar a 5960 CPM, 2 veces este de acá. Y la frecuencia de línea, como les decía, aquí en Bolivia son 50 Hz, que si se lo transforma a CPM, se vuelven 3000 CPM, y 2 veces su frecuencia de línea son 6000 CPM. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas veces, cuando no configuramos bien, estos 5960 y estos 6000 se juntan y nosotros no logramos ver esta diferencia. Lo que logramos ver en el analizador es un solo piquito que cubre a los dos. Entonces yo no puedo discernir el problema, ¿no? Los equipos de vibraciones vienen con números, o sea, para programar el número de líneas desde colección, entre 200, 400, 800, 1600, 3200, 5600, 11200, si no los recuerdo, y así sucesivamente hasta llegar y ir duplicando. Estos números de línea son como la resolución, como nosotros cuando tenemos una cámara fotográfica y tenemos una cantidad de megapíxeles, mientras más megapíxeles haya, más fina va a ser la resolución que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, hay un equipo de vibraciones, uno amarillito que lo han debido ver por ahí por el mercado, que es, ni siquiera es nada barato. Su máximo número de líneas es 800 líneas. Entonces, en ese equipo que tiene baja resolución, no esperemos poder verlo discriminado este tema, ¿no? Entonces, ahí es más difícil. Nosotros lo que requerimos para poder ver bien
tipo de problemas es de que la configuración tenga la mayor resolución posible, ¿no? Hay casos, me acuerdo, yo trabajé con SKF bastante tiempo, con los analizados de SKF, donde, si mal no recuerdo, el, el Microlog, el 75, tenía 12.800 líneas y el Microlog 80 tenía 25.600 como máximo. En esos tiempos nosotros teníamos que vender los equipos de SKF y teníamos un gran problema porque justo Proof Technique había sacado el Viv Expert 2 que tenía 100.000 líneas, 100.000 líneas de resolución, y el SKF, el más avanzado, tenía 25.600, o sea, quedaba nomás, o 52.000, por ahí, pero era menos de 100.000. Entonces, como que generaba una pequeña brecha y le daba más idea. Aunque legalmente nunca se utilizan tantas líneas, pero igual, ¿no? Y ahora, como estoy trabajando con Adash, en Adash tenemos los equipos, el BA4 y el BA5 tienen 3.6 millones de líneas. Millones de líneas. Entonces, fíjense que realmente hay mucha información ahí que se puede generar, obviamente, sacrificando tiempos de colección y demás, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer análisis exhaustivos de lo que está pasando dentro de un motor, la primera recomendación es que utilicemos un analizador de vibraciones que tenga una buena cantidad de líneas. Ahora, hay formas de suplir eso, es decir, de que puedo crearme una alternativa para poder verlo así nítidamente el espectro, pero en ciertos rangos. Entonces, ahí es donde nosotros podemos, con un equipo básico, por lo menos tratar de explorar. Ahora, aquí la diferencia. Cuando vamos a hacer evaluaciones después de la reconstrucción del motor, vale la pena que sí o sí hagamos un análisis espectral, es decir, que podamos ver el espectro de vibraciones. Si no, no nos va a hacer. Con un valor global no vamos a poder diagnosticar ninguno de este tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, otro tipo de problemas que es muy común es el rotor excéntrico, ¿no? Entre hierro variable. Y fíjense, tiene un espectro característico muy parecido, igual vuelve a gastarse 2 veces la frecuencia de línea, y aquí nos hace hasta una sugerencia, utilizar 3.200 líneas, que en ese tiempo era un montón y hoy en día es algo relativamente poco. Fíjense, problemas del rotor, cuando nosotros tenemos un problema de que el rotor tiene alguna fisura, alguna fractura y demás, se empieza a generar otro tipo de problema, ¿no? Otro comportamiento en el espectro. Yo sé que algunos no le entienden mucho los espectros, no se preocupen, lo que quiero mostrarles es que cada problema va a mostrarnos un espectro distinto, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que revisar. Este de acá me gusta mucho, que se llama el paso de la barra. Generalmente son los motores que tienen jaula de ardilla, y una de las bases de la jaula es la que tiene alguna fisura, alguna burbuja, alguna deformidad, y empieza a mostrarse. Este yo lo he encontrado bastantes veces en motores eléctricos de gran tamaño, ¿no? Y fíjese, tiene otra característica. Ahora, lo que sí vale la pena mencionar es de que aquí sí vamos a necesitar una amplia resolución y tener una frecuencia máxima para poder ver todos estos problemas. Otro de los problemas más comunes que hacen mis colegas analistas de vibraciones, solo miden el espectro desde acá hasta acá, y esto ya no se ve. Entonces, no sé si existe un problema, no sé si existe otro problema. Imagínense que ustedes tienen que ir a tomar una foto de todo, de 100 metros, y solo le toman la foto a 50 metros. Cuando ya tengan la foto, no la pueden ampliar. O sea, ya no lo tenemos ahí. O solo puedo ampliarle lo que ha salido dentro del recuadro de la foto, ¿no? Lo mismo pasa en vibraciones. Yo decido cuánto es lo que quiero ver y con cuánto me voy a quedar. Pero no puedo tomarle vibraciones infinitas. Eso es casi imposible. ¿Ya? Bien, y hay otros problemas, por ejemplo, este también me lo he topado una vez, el problema de fase conector flojo, que incluso empezó a calentarlo al motor. O sea, no solo nos mostraba estas vibraciones en el rotor, en el motor, sino también empezó a calentar y a generar un montón de otros problemas eléctricos bajo la aislación y demás, ¿no? Entonces, fíjense, estos son algunos, y todavía dentro del Museo de las Vibraciones hay un montón más, incluyendo para motores de corriente continua. Hay todavía un sinnúmero de fallas que se pueden detectar mediante vibraciones. ¿Ya? Lo que sí vale la pena, y como lo coloco acá antes de terminar y empezar a responder las preguntas, es de que nosotros necesitamos configurar las mediciones en el motor, ¿no? Y obviamente utilicemos siempre los problemas que creemos que podemos encontrar. Para eso la tabla de Charlotte es muy buena, ¿no? Y aquí solo rapidito mostrándoles, aquí tenemos una placa de un motor, ¿no?
que gira a 3.575 RPM. Ahí está, ¿no? 3.575 RPM. Entonces es un motor relativamente rápido, porque trabaja a 60 Hz de paso, o sea, no solo son 5, ¿no? Entonces, ahí es donde yo voy a empezar a usar frecuencias en los espectros mucho más amplias. Les comento rapidito. Cuando yo busco problemas normales en una máquina rotativa, generalmente la configuración va desde 0 CPM, bueno, perdón, desde 600 CPM como mínimo hasta 60.000 CPM. Entonces, todo lo que yo vea en este cuadro de 600 a 60.000, voy a poder diagnosticarlo, voy a poder evaluarlo, etcétera, etcétera. El problema, ¿cuál es? Es que cuando yo tengo, por ejemplo, un motor eléctrico que tiene 60 barras en la jaula de ardilla, ¿no? Y su velocidad de giro es de 2.960 RPM, ¿no? Estoy esperando que si tengo una falla en una barra, esta aparezca a 177.000. ¿Qué significa? Mucho más allá, ¿no? Por acá. 60.000 es aquí, entonces aquí debe ser 120.000, aquí sería 170.000. Y ahí encontraría la primera. Pero si yo no lo he grabado, no lo voy a poder ver. Entonces tengo que hacer una configuración mucho más avanzada, se puede decir, ¿no? Y fíjense, cuando nosotros queremos diagnosticar ese problema de las basas, no solo tengo que ver el 1, tengo que ver su segunda armónica. Y eso implica que tendría que hacer una ampliación hasta 355.200 CPM, ¿no? Entonces, tengo que tomar una foto mucho más grande para poder diagnosticar este problema, ¿ya? Y aquí es donde sí nosotros necesitamos de altas resolución. Por ejemplo, aquí calculando rápidamente cuánto debería ser el número de líneas, nos sale que deberíamos trabajar con 399.400 líneas. En otras palabras, 400.000 líneas. ¿Qué equipo me va a medir eso? ¿No? Ahí tengo que ser muy cuidadoso con el equipo que vaya a contratar para que haga esta medición y encuentre este problema. Si yo cambio la situación y solo mido hasta 60.000 y mido con 3.200 líneas, el problema puede existir, pero yo no lo voy a detectar. Es como tratar de encontrar el coronavirus con una lupa, ¿no? No lo voy a ver, no se ve, pero existe, está ahí, ¿no es cierto? Bien. Resumiendo, caballeros, ¿se puede aplicar vibraciones a los motores? Sí. ¿Nos van a dar todos los problemas de los motores? No. Nos va a cubrir con una gama interesante de problemas mecánicos y una gama interesante de problemas eléctricos. Pero no me va a hablar de aislación. Por ejemplo, interesantemente el otro día un señor, bueno, un ingeniero azucarero me contrató para que evalúe la vibración de una centrífuga automática y mientras evaluaba me dice, tengo miedo que se me queme el motor, ¿puede medírmelo la aislación del motor con su equipo? Y yo le dije, bueno, este es un equipo de vibraciones, este no mide aislaciones, es otro equipo, ¿no? O sea, los equipos de vibraciones no son una navaja suiza. Nos van a ayudar a determinar problemas, pero su mejor aplicación o tal vez la más válida o la más útil es cuando se termina de hacer un mantenimiento, cuando se bobina el motor, nosotros certificar mediante vibraciones que las condiciones son las adecuadas antes de entrar a operar. Ahora, si ya entro a operar, igual podemos aplicar. Pero si a esto le complementamos con otros ensayos como termografía, análisis de circuito de motor dinámico, el estático, el negado y otros puntos más, créanme que esa información se va a hacer más rica. ¿Ya? ¿Qué más nosotros le hacemos a los motores que acaban de salir de taller? Nosotros generalmente hacemos una medición directa de la velocidad rotacional. Interesantemente, ustedes saben que si la velocidad del motor gira distinto a lo que dice en la placa, es que existe un problema eléctrico. Entonces eso ya nos sirve como un preámbulo de que podría existir un problema, ¿no? Hacemos análisis de fase en cada plano, pero no es análisis de fase eléctrica, es análisis de fase vibratoria, ¿no? Esto para tratar de respaldar si existiría o no existiría un desbalanceo. Hacemos análisis de fase entre planos para ver si es que existe este desbalanceo, qué tipo de desbalanceo es. Y hacemos un análisis de demodulación de aceleración para evaluar exclusivamente cómo están los rodamientos. Eso me ha pasado una vez con una empresa brasilera que vino a montar un motor gigantesco aquí a Santa Cruz y después de montar me piden que yo haga las vibraciones igual que esto, ¿no? Me dicen, dale una chequeada y encuentro falla en el rodamiento. ¿Cómo si es un rodamiento nuevo? Yo digo, esto es lo que me sale, ahí está, falla, ábranlo.
que no vamos a abrir, que ese rodamiento está bien, que nosotros garantizamos, me parece excelente. Yo solo le estoy leyendo lo que dice el instrumento y encontramos, y lo he leído como 5 o 6 veces y está ahí la falla, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente se escuda en decir de que el rodamiento es nuevo y efectivamente puede serlo, pero el tema es de que al montar nosotros podemos haber cometido algún error. Lo hemos metido a golpe, no lo hemos lubricado bien, lo hemos manoseado el rodamiento antes de que entre. Hay un sinnúmero de fallas que podemos cometer que pueden dañar el rodamiento antes de que empiece a girar, ¿no? Bueno, para eso justamente se hace este análisis, para decir, el rodamiento está partiendo con un buen valor, así que adelante. Y hay casos, me mató una vez, un cliente me dice, ven a monitorear vibraciones, yo voy inocentemente, vamos a arrancar el motor y lo arrancan. Yo ni me acerqué a ponerle el sensor y empezó el chillido. ¿Qué pasa? No le habían puesto grasa. Alguien pensó que era una mejor idea colocarle grasa cuando la máquina ya estaba, o cuando el rodamiento ya estaría montado, ya estaría dentro, ya estaría en su lugar, por así decirlo, ¿no? Y a alguien le gustó la idea de que debería lubricarlo recién cuando esté girando. Entonces, ambas pésimas recomendaciones hicieron de que el rodamiento falle sin ni siquiera ponerle el sensor cerca, ¿no? Por falta de lubricación. Y obviamente ya después de ponerle el sensor, obviamente sabes que el rodamiento ya no es el mismo, ya ha tenido desgaste, ya ha tenido contacto metal con metal, fatigas superficiales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que ser bien incidentes de que no solo se trata de poner un rodamiento nuevo, sino hay que ponerlo bien, lubricarlo bien y que esté en condiciones de operar. ¿Ya? Bien, señores, les agradezco por el tiempo. He visto que hay un montón de consultas y las voy a empezar a responder una por una. ¿Ya? Les voy a pedir lo siguiente. Pongan, por favor, los mensajes a todos y les voy a responder. Los que me están mandando privado, lamentablemente no voy a poder respondérselos. ¿Ya? Déjenme revisar desde un principio qué es lo que Juan me han Carlos, preguntado. yo te ayudo Ah, con las dale, dale, preguntas. dale. Bueno, primeramente, gracias, Juan Carlos. Dicho sea de paso, más del 80% de las máquinas en baja tensión están accionadas por motores eléctricos, así que muy buena la información. La primera pregunta viene de Albino Plata, que nos pregunta si el curso incluye la certificación de analista nivel 1. Bien, les respondo al señor Albino. Lamentablemente acá en Bolivia no podemos emitir certificaciones bajo la ISO, porque aquí en Bolivia no hay laboratorios de vibraciones mecánicas, no hay esa comodidad, ¿no? Pero sí tenemos convenios con instituciones internacionales, donde justamente si hacen con nosotros la categoría 1, dan el examen y rinden, ¿no? O sea, aprueban nuestro examen, nosotros directamente los mandamos a categoría 2 a UDEC, ¿no? La Universidad de Concepción en Chile, donde la persona va, no hace ya categoría 1, directamente hace categoría 2, pasa clases, rinde el examen y ahí sí les certifican, ¿no? Ahí ellos sí son un ente certificador porque justamente son un laboratorio que aprueba, apoya y aporta a la norma ISO en todas sus certificaciones 18432 y demás, ¿no? Esa es una opción que se maneja o que nosotros la manejamos. De que hay otras opciones de mercado, puede que existan, ¿no? Pero acá en Bolivia lamentablemente no hay, ¿no? Entonces, nuestra certificación, lo que hacemos nosotros es darles todo el contenido, meterle mucho concepto práctico y prepararlos como para que directamente se vayan a categoría 2. Entran a categoría 2 y ahí se las baten. Y eso es hasta económicamente más viable hablando. Yo cometí, no sé si es eso, bueno, tampoco había muchas opciones en mis tiempos. Yo hice categoría 1 en Chile y cuando era carísimo, ¿no? Cuando era carísimo. Y después de 2 años fui a hacer categoría 2. Entonces, para hacer categoría 2 habían pasado como 4 años desde que inicié. Creo que se cortó un ratito el audio, ¿no? Bueno, hoy en día ya esto es mucho más accesible porque no necesito pagarme la certificación de categoría 1, sino puedo irme a categoría 2 directamente con todo el apoyo y todo el conocimiento que ha adquirido localmente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros les decimos, ¿no? No queremos venderles gato por liebre ni tampoco humo, porque yo sé que hay otras entidades que dicen, yo te voy a certificar. Mentira, la certificación no va a valer en ningún lado, ¿no? Es como las universidades, ¿no?
aquí en Bolivia hay un grupo de universidades que están acreditadas para sacarte como ingeniero mecánico. Pero imagínense que ahorita aparezca un instituto por ahí y diga, yo también te puedo volver ingeniero mecánico. No, si no está avalado, no va, ¿cierto? Bien, espero que eso hayas respondido a la pregunta, Ezequiel. Como complemento, y vale bastante la pena mencionar que la misma norma ISO 18436, que no solo es para análisis de vibraciones, sino para muchas técnicas de mantenimiento predictivo e inspección visual, te pide que la empresa que te entrene y la empresa que te certifique, o la organización que te entrene y te certifique, no deben ser la misma, no pueden ser juez y parte. Y es ahí donde justamente, si ustedes se encuentran con alguna opción, que en lubricación, como te comentaba alguna vez Juan Carlos, a mí me ha pasado, la misma empresa me ofertó esto, yo no lo conocía bien, me entrenó y me certificó, pero al final esa certificación no es válida en los países que reconocen la ISO, tiene que ser otra empresa la que te dé la certificación. Entonces, muy bien, Juan Carlos, gracias por la aclaración. La segunda pregunta de Camilo Bravo va en ese mismo sentido, indicándonos si nosotros tenemos algún alcance internacional con nuestro certificado. Entiendo que la respuesta es la misma, es un no. Así que pasamos a la de Abraham Torres. Nos indica, tengo una imagen espectral de un equipo Emerson. Me gustaría saber más sobre lo que dice el analista. No envía nada en realidad, pero bueno, entiendo de que todo esto como analistas va a estar dentro del curso, ¿verdad, Juan Carlos? Me quedé sin audio un segundo. Sí, efectivamente, el contenido es bastante amplio y justamente una de las técnicas que, bueno, uno de los equipos que se ocupa bastante en este tema de colección de vibraciones son los Emerson, bueno, los CCI en realidad, ¿no? Emerson se compró a CCI y sí, tengo muchos clientes que manejan esta plataforma y no se preocupe, los espectros que nosotros aprendemos a diagnosticar se van a ver en cualquier equipo, obviamente dependiendo cómo lo han tomado, ¿no? El análisis del espectro es como analizar una foto. Ahora va a depender mucho de con qué equipo hemos tomado esa foto para que tengamos mucha mayor claridad, mucha mayor nitidez, ¿no? Pero en líneas generales nosotros vamos a aprender a diagnosticar la foto. Indistintamente si lo han sacado con Emerson, con Proof Technique, con Comtest, ¿no? Hace poquito me enteré de que este, Bentley Nevada había sido dueño de Comtest, se lo compró, no había. He visto hasta analizadores de vibraciones de Allen Bradley, entonces hay un montón de técnicas. E incluso estaba pegando muy duro, he visto en un grupo que tengo de analistas de vibraciones en Facebook, interesantemente, había gente que se estaba creando sus propias plataformas para ver espectros mediante MATLAB, ¿no? Entonces usaban MATLAB, generaban sus espectros y ellos trataban de diagnosticarlo. O sea, el tema de cómo conseguir el espectro es una situación y cómo diagnosticarlo es otra donde vamos a hacer mucha fuerza con nosotros. Y efectivamente en el curso los que participen van a poder mandar los espectros siempre y cuando argumenten con un poco de información técnica y vamos a analizar junto con nosotros de qué es lo que está pasando. Este curso es bastante útil, no solo es para la certificación. Después de este curso ya pueden implementar ustedes una gestión de mantenimiento predictivo basado en vibraciones, de monitoreo de condición. También pueden ser un poco más, se puede decir, críticos en los informes que les entregan las empresas terciarias. Entonces, tiene bastante información este curso que considero que les va a ser muy útil. Muy bien, Juan Carlos. Nos pregunta Carlos Oropesa, él trabaja en un ingenio arrocero y nos pregunta, ¿con qué frecuencia se debe hacer este tipo de análisis a los motores? ¿Influye el Excelente. polvo que genera el pelado en el funcionamiento del motor? ¿Y cómo se debería cuidar el estado del motor? Ya, buenas preguntas y todas juntas, ¿no? He trabajado con algunos ingenios asoceros acá en Santa Cruz y efectivamente la situación o la forma en la cual operan tiene mucho de cierto lo que dice el colega. Hay excesiva cascarilla y excesivo polvo. Y seamos sinceros, estos lugares no son de los más limpios que, que pueden haber. En realidad son lugares donde se hace limpieza de vez en cuando. ¿Le puede afectar? Sí, ¿no? Porque al ser un contaminante, ¿no es cierto?, en partículas, puede llegar a partes internas del motor, como puede que no, dependiendo cómo te lo tratan, puede llegar a mezclarse con el lubricante y entrarse dentro del rodamiento y esto también puede dañar no solo al motor, sino toda la máquina.
¿Con qué frecuencia debería aplicar vibraciones? Esto va muy de la mano con la criticidad de mi equipo. Y esto de la criticidad va muy de la mano con las políticas de la empresa. Es decir, hay empresas que su política es, mi equipo más crítico es el equipo que puede generar muertes a la gente que opera o a la gente que está cerca. Por ejemplo, un reactor nuclear. Mi equipo del reactor nuclear es falla y puede matar a todo un pueblo como Chernobyl. Entonces, mi equipo crítico es mi reactor nuclear. Hay otras empresas que tienen la política de que su equipo más crítico es el equipo que más contaminación puede dar, ¿no? Una planta petrolera que tiene ahí el transporte o el almacenamiento de hidrocarburos, si llega a tener una falla, ese equipo es ultra crítico porque va a llegar a contaminar medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el mayor común denominador entre todas las empresas son los equipos que les afectan a la producción. Y el caso de los ingenieros azuceros no cambia, ¿no? También existe esa situación de que dicen, no, el equipo que pare la producción, ese equipo es el que es el crítico, ¿no? Ahora, dependiendo de la criticidad, nosotros definiríamos que si es muy crítico, el monitoreo, las vibraciones deberían hacerse de forma online, o sea, en línea, que todo el tiempo se esté controlando, ¿no? Como si fuera una turbina de generación eléctrica, todo el tiempo va a tener sensores permanentes instalados y eso me van a mandar un monitor donde estoy haciendo esa inspección, ¿no? Si mi máquina es medianamente crítica, bueno, lo puedo hacer diariamente. Yo conocí un ingeniero azucarero acá en Santa Cruz que medía vibraciones 3 veces por día. Un espectáculo. Ya casi se volvía online su monitoreo, ¿no? Pero era un gran avance, ¿no? Después de hacer 3 veces por día, se puede hacer diario, semanal, quincenal, mensual, bimensual y trimestral. Ahora ha salido un artículo en Adash hace un año más o menos antes de la pandemia salió, donde decían de que si alguien toma vibraciones después de cada 6 meses, básicamente esa información ya es inútil, ya no sirve, ¿no? Entonces, dependiendo de cuán críticas son mis máquinas, tendré que elegirlo entre hacerlo online o hacerlo cada 6 meses. A ese nivel tengo que trabajar, ¿no? Mínimamente. Ahora alguien me dirá, pero mi máquina no falla, mi máquina está bien. Ok, si nosotros le hacemos vibraciones, tenemos información de saber en qué situación está la máquina. Si eso le complementamos con otras técnicas, incluso puedo prolongar su mantenimiento. Pero si siempre he trabajado al correctivo, saltarme a un predictivo, puede que no me genere grandes diferencias, ¿no? Porque justamente tal vez no se llegue a aplicar como debería. Entonces, respondiendo rápido, la criticidad del equipo va a definir la periodicidad en la cual se deberían hacer estos ensayos. Pero mínimamente tendría que hacerse por lo menos cada 6 meses, mínimamente. Ahora, si se hace más seguido, obviamente tengo más información y con más información tomo mejores decisiones. Espero que hayas respondido la pregunta. No, perfectamente, Juan Carlos, gracias. Nos pregunta Jesús si este curso podría realizarse de manera presencial para aprender a medir equipos de manera práctica. Eh, bueno, eso tiene una respuesta que de momento es un poco obvia, pero Juan Carlos nos puede complementar este detalle. Le comento lo mismo. Sí, bueno, primero por partes. Cuando yo hice mi primera certificación de analista de vibraciones categoría 1, yo estaba esperando eso. Estaba esperando ir a pasar las clases de certificación y que me traigan un montón de equipos, de analizadores de vibraciones, de que tomemos vibraciones en una situación, en otra, ¿no? Y la verdad es de que solo estaba el profesor y ¿cómo se llaman? Sus transparencias. O sea, ni siquiera utilizaba diapositivas del profesor, ¿no? El doctor en vibraciones. Tenía su proyector ahí y empezaba a mostrar su texto, pero proyectado, nada más. Entonces dije, pucha, ¿qué cosa me he metido? Era que me dedique a otra cosa, no sé, a lubricación tal vez, o a termografía. Y me quedé con ese desazón, pero obviamente cuando terminó la certificación, yo sabía diagnosticar. Más en esa certificación no perseguían enseñarte a monitorear. Te daban los conceptos, pero no te enseñaban a hacerlo ahí, ¿no? Entonces, según los analistas, para eso hay otra gente a la que se le certifica para que haga los monitoreos. No obstante, yo soy boliviano y aquí como buenos bolivianos nosotros tenemos que aprender a hacer todo. Cuando nosotros hacemos estos cursos de manera presencial, efectivamente llevamos bancos demostrativos, ¿no? Un esmeril, llevamos una bombita, llevamos una caja de engranajes
y ahí empezamos a hacer cómo se debería tomar las vibraciones, en qué punto, cómo se tiene que configurar, qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que no se tiene que hacer. Les damos un poco más de información técnica, ¿no? Cuando es presencial. Obviamente ahorita no es presencial, pero quiero así acotar a lo que decíamos de que la carga práctica o la carga donde yo haga un sensor en, en un curso de vibraciones, por lo máximo va a llegar a un 10, 15% de todo el tiempo. Más nos pasamos diagnosticando problemas, ¿ya? O sea, ahí es donde se genera una pequeña diferencia en cuanto a la certificación, ¿no? Ahora, nosotros acá en Bolivia, obviamente lo que nos interesa no solo es prepararlos para la certificación, sino que aprendan a usar y todo eso, y aquí sí lo hacemos cuando es presencial, pero cuando es certificación no se hace, y cuando es virtual tampoco se hace, pero se trata de inducir de cómo se tiene que hacer para que no sea tan complicado. Eso también nos ayuda mucho porque del 100% de las tareas que hay que hacer o de lo que hay que entender para tomar vibraciones y para diagnosticar vibraciones, las de colección tampoco es la gran cosa. Es decir, se puede decir que es el 10% de todo y el 90% es diagnosticar lo que es recolectado. Les voy a decir algo tal vez un poquito fuera del lugar, pero más o menos funciona así. Es como cuando nosotros necesitamos hacer un análisis de orina. Eh, llenar el botecito no es tan complicado. Lo complicado es llevarlo al laboratorio y empezar a separar enzima por enzima, mineral por mineral y verlo en microscopio, eso, ponerles reactivos. Esa es la parte, digamos, más consolidada y más cruda de las vibraciones. Eso sería. Bueno, perfecto. Mucho más difícil si la persona tiene gota, pero ya, es otro tema. Omar Escalier Pues, Mejía nos agradece por el material y te felicita Juan Carlos. Gracias, Omar. Y bueno, te invitamos a seguir gracias, Omar. participando. Nos preguntan si vamos a subir el webinar. Les acabamos de poner en el chat el link a nuestro canal de YouTube, donde pueden ver no solo estos webinars, sino los de la primera temporada, que fue el 2020, y también al podcast. Todos estos webinars se suben para que ustedes los revisen las veces que quieran, en realidad, y muchos de ellos van a tener redireccionamientos para que ustedes evalúen su aprovechamiento. Nos pregunta Sibauti Cristian, ¿qué factores podría producir un desbalanceo en un motor? Muy buena pregunta. Ya, excelente pregunta. O sea, ¿qué es lo que podría producir un desbalanceo? A veces, bueno, los rotores de los motores vienen balanceados de fábrica. Es decir, ni bien les colocan el eje y construyen el rotor, los meten en un banco de balanceo y tratan de que las vibraciones sean lo mínimo posible, compensando las masas. Lo que generalmente a mí me ha pasado es de que estas masas empiezan a caerse, ¿no? Agarra una masa, empieza, se afloja, si es que digamos si es que está demachada, se afloja y se pierde, se cae y queda desbalanceado de nuevo, ¿no? Generalmente en otro tipo de rotores, como en ventiladores, cuando manejan producto, el producto empieza a lijar o a esmerilar y empieza a haber pérdida de material. En el caso de los rotores de los motores no hay eso, porque viene cerrado. Generalmente o es porque se le cayeron las masas, porque se le doblaron las aletas donde iban las masas, o porque cuando le hicieron mantenimiento alguien lo vio bonito y le sacó las masas y no volvió a ponerle a su lugar, ¿no? Generalmente va por esas razones el desbalanceo mecánico. Ahora hay un desbalanceo eléctrico cuando tenemos un número diferente de espiras, creamos un campo magnético asimétrico y empieza a vibrar o a mostrarse como una excentricidad. Es una excentricidad de giro. ¿Sí? Esos son algunos de los factores que podrían incidir y mostrarnos un desbalanceo en el rotor del motor. Muy bien, Juan Carlos. Nos pregunta Luis Contreras, ¿cuál es el nivel de conocimiento que se requiere en vibraciones para tomar este curso? Y te felicita por la exposición. Gracias, Luis Contreras. Gracias, Luis. Conocimiento en vibraciones para arrancar, les voy a contar una anécdota interesante. Y no soy el único, porque estos días he estado compartiendo con gente de IDC de Colombia y que son analistas de vibraciones igual, tal vez el mismo o más tiempo que yo. Y todos caemos a las vibraciones, o bueno, al mantenimiento como tal, le llamaremos de forma accidental. Ya, yo soy ingeniero mecánico. Voy a rectificar un poquito la presentación. No soy ingeniero electromecánico, soy mecánico. Y en Sí. ingeniería mecánica hay una materia que se denomina vibraciones mecánicas. Así era antes, ¿no? Y cuando yo pasé esa materia, recuerdo en sexto semestre, justo habían cambiado de docente, etcétera, etcétera.
para mí fue chino esa materia. Y si me animo a decir que volvería a verla, seguiría diciendo que fue chino, ¿no? Porque en realidad se enfocaba mucho a la parte física de las vibraciones, es decir, los desortes en paralelo, desortes en serie, ¿no es cierto? Frecuencia, bueno, ahí sí se parece un poco. Entonces, no, decía, realmente, yo me acuerdo, yo aprobé esa materia creo que con 60 y algo y dije, bueno, aprobé esta materia y espero no verla nunca más en mi vida, ¿no? Y aparte que no creo que vaya a dedicarme, yo estaba soñando con máquinas térmicas esas veces en la universidad. Pero luego ya entro, salgo de la universidad, empiezo a trabajar en mantenimiento y me dicen que la técnica más avanzada o la más contundente en cuanto a predictivo era vibraciones. Y yo digo, otra vez vamos a ver esta cosa. Pero ya cuando lo damos desde este enfoque de que usamos las vibraciones, ya no tanto pensando en cómo se produce la vibración, sino qué efectos causa y qué síntomas trae, ya se lo ve desde otro punto de vista. Entonces, yo me digo así de como ingeniero mecánico, lo que he aprendido en la Universidad de Vibraciones me ha servido muy poco, casi nada. Lo que sí me ha servido de ingeniero mecánico, obviamente, para el tema de vibraciones, ha sido los conceptos básicos de física, elementos de máquinas, diseño de máquinas y máquinas hidráulicas, máquinas térmicas, y todo eso que me ayudaba a saber cómo funcionan las máquinas. Si yo tengo conceptos y manejo de saber cómo gira, cómo funciona, cómo transmite, cómo transforma la energía, ya es un principio muy interesante como para que yo pueda diagnosticar esa máquina, ¿no? Entonces, no piensen que necesito tener un grado de vibraciones a nivel ingeniería, porque no es así. Tengo que conocer muy bien el tema de mantenimiento, por lo menos tener una idea de qué es mantenimiento y qué es mantenimiento predictivo, y tengo que conocer cómo funcionan las máquinas. Yo he tenido colegas que incluso confundían una bomba con un compresor. Eso no puede ser, eso no puede pasar, eso no nos sirve, ¿no? Eso sí puede entorpecer un diagnóstico. Pero si yo sé qué es lo que hace una bomba, cómo trabaja, a qué velocidad gira, dónde tiene sus rodamientos, ya me sirve bastante. Entonces, respondiendo a la pregunta de forma rápida, si usted conoce algo básico de mantenimiento y de mantenimiento predictivo y preventivo y de mantenimiento en general y sabe cómo operan las máquinas, ya tiene un suficiente argumento como para arrancar. Lo demás nosotros les complementamos sin ningún problema y generalmente sacamos la grasita, sacamos lo que no nos sirve para enseñar y se los presentamos lo más práctico posible. Muy bien, Juan Carlos. Vamos a acelerar porque tenemos al final unas sorpresas de parte de María Ángela. Voy a juntar tres preguntas, las cuales van de la mano. Nos indican si existen plataformas para analizar espectros. En esos espectros, para el tema de análisis de fallas de rodamientos, aparte de los espectros, ¿qué más deberíamos realizar? Y finalmente, si es necesario realizar análisis de vibración a equipos de respaldo. Buenas preguntas todas, ¿no? A ver, ¿por dónde empezamos? Empezamos por los respaldos, ¿ya? Justamente aquí hay una situación que creo que no es un tema tanto de vibraciones, es un tema más conceptual. Tengo varios clientes que tienen bombas contra incendios. ¿Para qué tenés bombas contra incendios? Por si es que hay algún día un incendio. Interesantemente, he visto que ha habido algún genio de los negocios que les vende las bombas contra incendios en skits, que es decir, en un chasis ya viene dos bombas listitas para conectarse a la red, para chupar y para someter el fuego, se puede decir, ¿no? Y en ese skit viene una bomba accionada por motor eléctrico y viene una bomba accionada por motor de combustión interna. Por si es que ese incendio fuera ocasionado por tema eléctrico, no puedo utilizar, obviamente voy a cortar la red y voy a utilizar solo la bomba de motor de combustión interna, ¿no? Entonces, yo tengo que tener esos equipos 100% operativos. O sea, no sé si los voy a usar mañana, no sé si los voy a usar pasado, no sé, ¿no? Entonces, pero tienen que estar listos en cualquier momento. No vaya a pasar que tenga un incendio y las bombas no arrancan. Eso ha pasado más de una vez. Aquí en el hospital japonés, no se acuerdan, el año pasado, el año pasado, hubo un corte de energía, no arrancó el generador, el quirófano se quedó sin energía y murió la persona. Así de frente, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es acá. Yo quiero tener esas máquinas funcionales, operando, que estén listas, ¿no es cierto?
Y eso que todo ese sistema de contra incendios es un respaldo de toda la planta, no significa que su stand-by de algo, ¿no? Sino es para toda la planta. Entonces yo defino, ¿le tengo que hacer vibraciones o no le tengo que hacer vibraciones? ¿No? Por un lado tengo la premisa de que tengo que tenerlas 100% operativas cuando se necesite. Y por otro lado tengo la premisa de que esas máquinas no operan casi nunca. Y si operan, les hago operar 6 horas por semana solo para que funcione, ¿no? Para que no se estanque, para que se vaya descargando la batería del alternador del motor de combustión interno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que este tema va un poco más conceptual. Personalmente, yo sí recomiendo que se le haga a todos los equipos críticos. Dentro de estos mismos equipos críticos va a haber un crítico que es stand-by de otro crítico y tendría que hacerlo. En las petroleras han tomado la decisión de sí o sí hacerlo, inclusive aunque esté parado. Es decir, les hacen a los operadores que paren la máquina y que accionen su stand-by para que también se tome vibraciones a su stand-by, ¿no? Yo me acuerdo que una vez fui a una planta por acá, por el sur, y le digo al operador que tenía su stand-by, le digo, necesito que pare esta máquina, ya termine de tomarle vibraciones, y accione su stand-by. Y me dice, pero si es la misma, es igualita. Yo digo, igual tengo que tomarle vibraciones porque es otro tag y tiene otra firma de vibración, pero es lo mismo, es la misma potencia, trabaja igualito. Copiele nomás y pegue el M. O sea, no funciona así. Tengo que ir y tomarle vibraciones porque el comportamiento de la máquina, por más similar que sea a otra, nunca es la misma. ¿Ya? Entonces, yo lo voy a responder de esta forma. Primero que habría que hacer un análisis conceptual de criticidad y en base a ese análisis también ya definir si dentro de esas máquinas críticas hay máquinas que son stand-by o máquinas de respaldo, y si es que hay máquinas de stand-by que son críticas, sí debería ser. Les cuento rapidito una historia más. No es de vibraciones, pero vale la pena. A mí me contrataron para hacer una consultoría en una empresa grandísima, tenía alrededor de 3.500 activos. Y me dieron la lista para que yo los clasifique en cuál era más crítico y cuál era menos crítico. Y de esos 3.500 activos llegamos a decir que eran críticos 500 y de esos 500, 196 eran ultra críticos. ¿Ya? Entregamos el informe, todos felices, ya tenían su nueva criticidad y a los 4 días para la planta. Nos llaman diciendo de que la bomba de agua, una bomba sumergible que alimenta de agua toda la planta, ha fallado. Y lo primero que había dicho el gerente es, quiero ver qué criticidad le pusieron los consultores a esa bomba, porque esa bomba nos está parando la planta. Y buscan y ni siquiera le habíamos puesto ninguna criticidad. ¿Por qué? Porque nunca nos avisaron de que existía esa bomba, ¿no? No estaba ni en sus listas, ni en sus registros. Tenían 2 bombas en el pozo, una se arruinó, la sacaron a mantenimiento para arreglarla, pero se olvidaron, se quedó en el sueño de alguien justamente porque no estaba identificado su tag, y la otra estaba trabajando solita. Esa se arrancó, se arruinó y ya no tenían bomba. Hasta comprar una bomba y todo eso, pararon alrededor de 8 horas. Y en esas 8 horas creo que perdieron algo así de $300,000 o algo así, ¿no? Solo por parar, por no tener eh, su stand-by, se puede decir, ¿no? Y obviamente ahí era pues una cacería de brujas de todos contra todos. Que por qué nunca la metieron. El gerente se empezó a meter esas bombas deberían estar más que controladas, deberían tomarle vibraciones. A ver, joven, bomba sumergible, ¿cómo se le toma vibraciones? Vamos a meter ahí, bucear hasta allá abajo. No, no se puede, ¿no? Pero hay que buscar alguna alternativa para poder controlar esas bombas porque sabemos que ya son ultra críticas, ¿no? Pero bueno, pasan cosas como esas y ahí, si esa máquina es crítica, debería monitorearse, tal vez no vibraciones, pero alguna otra técnica, aplicarla por ahí, ¿no? Bien. Ezequiel, ¿me repites las otras 2 partes de las preguntas? Se me ha escapado, me he emocionado mucho con esta pregunta. No, no te preocupes. La pregunta iba en el sentido de que si tú conoces plataformas o existen plataformas en las cuales tú puedes analizar espectros, en esos Ya, espectros para rodamientos, ¿qué más necesitarías hacer y cuáles son las frecuencias de muestreo más frecuentes, valga la redundancia, en la industria? buenísimo, buenísimo. Entonces, a ver, plataformas. Interesantemente, todos los equipos de vibraciones tienen su propio software para diagnóstico y análisis, ¿no? No hay una plataforma común que agarre todos los software o todos los hardware. Es imposible. De hecho, cada uno lo trabaja de una forma muy, muy, muy especial que solo de interacción con su propio equipo, ¿no?
Entonces no hay una plataforma. Lo que sí te puedes topar son softwares demos, softwares gratuitos de cada fabricante y con eso ahí poder hacer algunos diagnósticos, ver su herramienta, cómo funciona. Se puede hacer algo así, ¿no? Por ejemplo, Adash tiene su DDS, ustedes entran a la página, se lo voy a escribir ahí en el chat, adash.com, ¿no? Y ahí pueden bajarse ustedes el DDS en su formato demo. Y hay algunos espectritos para que puedan analizar y demás. Lo malo es que no hace interacción si no es con equipo Adash. Y lo mismo pasa, creo que el Omnitrend de Proof Technique también se puede bajar gratis. El DSKF no, ese era carísimo, ¿no? Entonces, el software va a ir casado mucho con el hardware. Entonces, no hay una plataforma como tal. Obviamente que cada plataforma de estos tiene una base de datos de lo que son rodamientos para encontrar sus frecuencias de fallas, ¿no? Pero eso ya es un poquito más universal porque en realidad eso no depende del software, eso depende del fabricante de rodamiento. Entonces, cada fabricante de rodamiento ya ha creado una tablita independiente de cuáles son sus frecuencias de falla en los rodamientos. En el curso nosotros les vamos a dar acceso a un Excel que tenemos donde está toda la base de varias marcas que les puede servir como respaldo. Obviamente, si son analistas y van a contar con un equipo de vibraciones, es probable que su equipo tenga ya una base de datos de rodamientos y pueden complementar con esa perfectamente. Entonces, esa sería la respuesta. La única parte donde se vuelven medio compatibles todos los equipos es cuando se hacen análisis de vibraciones avanzados, como por ejemplo un ODS. En el caso del ODS, cada equipo lo hace de su forma, pero hay algunos softwares en común que pueden agarrar y tomar la información del ODS y graficarlo en su propio software. Incluso ya han salido hasta imágenes ahora, ¿no? El sistema Dragon, por ejemplo, ponen una foto y uno le dice cómo está vibrando cada punto en la foto y empieza a moverse la foto, ¿no? Entonces, ahí sí se puede generar, pero porque ese software permite datos o entradas de valores, ¿cómo se dice? Planos, ¿no? En formato neutro, en formato plano. Entonces, en general te viene en valores separados por comas. Entonces, lo adapta, lo capta y con eso empieza a trabajar, ¿no? Va por ese lado la situación de las plataformas. ¿Había una más por ahí? Ah, las frecuencias. Sí. A ver, dice rango de frecuencias más frecuentes. La ISO 108163 de cierto modo te obliga a que tu rango de frecuencias sea entre 600 y 60.000 CPM. Pero obviamente eso no está escrito en piedra. Eso es para que ellos te avalen que la medición que estás haciendo puede compararse y utilizarse bajo su norma. Si te topas con otro tema como cajas reductoras o en el caso de los motores eléctricos, lo que hemos visto, te ves obligados a utilizar mucho más número, frecuencias máximas más grandes. Entonces, esos ya no se obedecen por la norma, pero te dan como una fotografía para que tú puedas evaluarlo de manera directa, ¿no? Luego, ¿qué más? Para hacer sampling o muestreo durante análisis de frecuencia, yo generalmente el muestreo hay tres cosas que considero antes de hacerlo. Primero, tengo que definir bien la frecuencia máxima, tengo que definir bien el número de líneas que voy a poner, porque eso es lo principal para sacar el primer tiempo desde colección, y a eso tengo que elegir el número de promedios, o sea, cuántas veces va a medir el equipo para tratar de darme un espectro representativo promedio. Ahí estamos bien. Y lo otro que yo hago para cortar ese tiempo es utilizar el overlap o la sobreposición, para que ni bien esté terminando de sacar una muestra, ya esté sacando otra y me entregue un promedio muy significativo, pero en un menor tiempo de recolección. Entonces, en líneas generales, yo les recomiendo tómense por lo menos 4 muestras y utilicen por lo menos un overlap del 25%. Con eso tengo una muestra fiable, ¿no? Y en un tiempo de recolección relativamente prudente. Pero ojo, todo eso siempre y cuando yo lo haya configurado bien las frecuencias máximas y mínimas y el número de líneas. Eso es primero antes del número de ejemplos. Por ejemplo, si yo he configurado, y esto puede ocurrir, puede ocurrir esta situación de que yo haga un equipo que tiene muy pocas líneas y le hago hacer 50 promedios, igual nomás me va a presentar un espectro rústico, pixeleado, nada nítido y que no se puede diagnosticar. O sea, no solo es el número de promedios, sino también va el número de líneas, el tipo de promediado, algunos hacen promediado lineal, promediado
logarítmico, pick and hold. Entonces hay un montón de formas para poder hacer eso. ¿Ya? Bien. Eso sería, Bueno, Ezequiel. bueno, Juan Carlos, como siempre, tu participación magistral, muchas cosas que reforzar. Te agradecemos por el tiempo. Agradecemos mucho a todos los docentes que participan con Sí Energía y Adash, porque fuera de los cursos nosotros tenemos una plataforma en la cual hay este intercambio y a los participantes también, si tienen algún caso de éxito o algo que debatir, pueden escribirnos directamente inbox y podemos desarrollar temas, entrenamientos, webinars, pueden ser parte de nuestra comunidad. Muchas gracias, Juan Carlos. En este sentido, tenemos nosotros la participación de nuestra encargada de marketing, María Ángela, que está en sala. María Ángela, ¿estás por ahí? Creo que no. Bueno, creo que no, estaba por ahí hace un momento. Entonces, Juan Carlos, tengo entendido de que Adash nos habilitó una modalidad en la cual yo les voy a dejar un enlace en este momento, no sin antes invitarlos también a revisar los canales de YouTube, Spotify y también la página de Adash, que muy pronto va a reinventarse para ver el tema de todo lo que son los videos y algunos esquemas dinámicos en los cuales ustedes van a poder ver simulaciones de vibraciones y otros detalles que, como dijo Juan Carlos, muchas veces no lo aprendes hasta que estás realmente ejecutándolo. Entonces, les voy a dejar un enlace de inscripción al curso de análisis de vibraciones, categoría 1, en el cual las primeras 5 personas que hagan clic en el enlace y se registren como participantes van a tener un descuento del 25% para lo que es el curso que empieza el día martes. Aprovechenlo. Vamos a tener un control mediante María Ángela. Ella les va a responder en qué puesto ustedes están. Y bueno, nuevamente les damos gracias por haber participado de este webinar. Antes de lanzarlo, ¿algunas palabras, Juan Carlos? No, creo que está todo bien. Yo les agradezco por el tiempo que se están dando. Espero que algunos de ustedes puedan participar del curso. La verdad que hay mucha información por compartir, muchos casos que comentarles. La verdad que estamos llenos de información. Como siempre les digo, nuestros seminarios tratan de ser los más reales posibles, lo que se está aplicando hoy en día en la industria latinoamericana, ni siquiera solo acá en Bolivia, ¿no? Porque cada día estamos aprendiendo más. Créanme, la anterior semana hemos compartido y intercambiado experiencias con gente de Colombia, donde la forma de encarar las vibraciones y el mantenimiento es distinta, ¿no? Y obviamente tienen resultados también muy alentadores. Entonces, cada día se aprende y yo lo que tengo que hacer es recibir esa información, aplicarla y también podérsela transmitir a ustedes, ¿no? Entonces, créanme que si participan del curso, vamos a tener mucha, pero mucha información sobre la cual vamos a debatir. Así que los espero por ahí.